Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a efectuar un balance al trabajo de la Asamblea Nacional durante estos meses que vive el país de crisis sanitaria debido a la presencia del coronavirus COVID-19. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles respecto del trabajo de la Asamblea Nacional, ya nos acompaña la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, ingeniera agrónoma, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, primera vocal del Consejo de Administración Legislativa, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Y también para conocer nuevos argumentos respecto de la labor del Parlamento ecuatoriano, vamos a revisar ahora el perfil del legislador Denis Marín. Denis Marín, ingeniero en Sistemas de Información Gerencial, asambleísta nacional, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Desde marzo hasta la fecha, la Asamblea Nacional ha aprobado no menos de 2 normativas legales y que ellas ya están publicadas en el registro oficial, por ende vigente. También acuerdos comerciales y también varias resoluciones que han permitido expresar la voz de la Asamblea Nacional frente a los temas de coyuntura nacional. Más detalles en el siguiente video. Desde el 18 de marzo pasado, inmediatamente después de la declaración de emergencia sanitaria por parte del Ejecutivo debido al COVID-19, la Asamblea Nacional continuó con sus labores. 53 sesiones plenarias se han realizado vía telemática, en las que se aprobaron 9 leyes, 2 instrumentos internacionales y 14 resoluciones del Pleno. Entre las normativas aprobadas destacan la Ley de Prevención de Drogas, Ley de Palma Aceitera, Ley de Pesca y el Código Orgánico de la Salud, norma que estuvo 8 años a la espera del debate definitivo. En la esperanza de entregarle al país un cuerpo normativo en materia de salud que ha sido esperado durante los últimos 50 años. 2 proyectos enviados por el Ejecutivo calificados como urgentes también fueron aprobados por la legislatura, la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas y la Ley de Apoyo Humanitario, articulado que ha sido clave en el combate de la crisis sanitaria derivada por el COVID-19. A través de medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano que permitan fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador, con especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, empresariales, de la economía popular y solidaria y en el mantenimiento de las condiciones de empleo. Tanto las comisiones especializadas permanente cuanto las ocasionales han realizado sus labores por medios virtuales con normalidad, recibiendo comparecencias de autoridades, representantes de organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. En total se han realizado 511 sesiones de comisiones. Uno de los objetivos clave en la Asamblea Nacional, presidida por César Litardo, es la lucha contra la corrupción. Es por esto que en los próximos meses se priorizará el tratamiento de la Ley de Extinción de Dominio y las reformas al Código de la Función Judicial. La Asamblea Nacional del Ecuador fue la primera en retomar sus actividades en la región en medio de la pandemia. Es así que aprobar leyes, generar acuerdos internacionales y fiscalizar es la muestra clara del compromiso constante de la legislatura por reactivar el país. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Muy bien, amigas y amigos, vamos a saludar ya con nuestros invitados. Saludamos a la asambleísta Ana Belén Marín. Legisladora, bienvenida a Tercer Debate. Muchas gracias, estimado Ricardo. Un saludo cariñoso al señor asambleísta Denis Marín. Qué importante poder trasladar a la ciudadanía los avances que tenemos como Asamblea Nacional durante la pandemia
que no ha sido fácil, pero que el Parlamento ecuatoriano ha dado un gran ejemplo de lo que significa un trabajo virtual y sobre todo entregar resultados al país en estos momentos de crisis. Gracias, asambleísta Ana Belén Marín. Saludamos también ahora al asambleísta Denis Marín. Legislador, bienvenido a los medios legislativos. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Un saludo afectuoso al asambleísta Ana Belén Marín. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio para poder debatir y conversar sobre los diferentes temas que se han venido tratando durante la época de la pandemia en la Asamblea Nacional. Muy bien, asambleístas, vamos a empezar. Asambleísta Ana Belén Marín, fue en marzo de este año que el Consejo de Administración Legislativa aprobó el mecanismo de trabajo modalidad virtual de el Pleno de la Asamblea Nacional y también de las comisiones, tanto ocasionales, permanentes, especializadas, de las ocasionales y de las permanentes. ¿Por qué se vio esta necesidad de aprobar este proyecto de resolución en el Consejo de Administración Legislativa? Empecemos por este hecho. Bueno, como integrante del Consejo de Administración Legislativa, una vez que se declaró el estado de emergencia, de manera inmediata nos convocamos para poder procesar este requerimiento que era extremadamente urgente. El Parlamento no podía pararse. Nosotros teníamos esta gran necesidad, así que el presidente del Parlamento, el ingeniero César Litardo, nos convocó a una reunión y de manera inmediata se aprobó un procedimiento y después el ajuste necesario al reglamento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para poder procesar las reuniones a nivel virtual. Así que fue algo inmediato y con esta resolución del Consejo lo que se logró es poner activo de manera inmediata también a las comisiones y al Pleno de la Asamblea Nacional. Este ejercicio virtual personalmente lo he trasladado también a otros países. Me han solicitado que pueda facilitar la dinámica, la estrategia y cuáles han sido los procedimientos que hemos aplicado en el Ecuador. Así que hemos facilitado a otros países de América Latina y que orgullosamente hemos sido el primer país en haber activado las sesiones virtuales. Esto para nosotros significa un avance importante. Evidentemente para nosotros como parlamentarios existe un promedio del 20% de legisladores que se encontrarían en el sector de vulnerabilidad, por lo cual a nosotros necesariamente nos obligaba a tomar decisiones inmediatas porque el país no espera, y menos esta pandemia, esta crisis sanitaria y esta crisis económica no espera. Y esa es la respuesta que ha dado el Parlamento, que muchas veces lamentablemente se ve empañado o eclipsado por la situación de los shows mediáticos y también de los casos de corrupción que avergüenzan al país, pero que dejando eso de lado nosotros como Asamblea Nacional, y nos corresponde hacer eso como asambleístas, tachar, rechazar todos los casos de corrupción, pero también nos corresponde defender todos los temas positivos que hemos logrado en este tiempo de pandemia. Claro que sí. A lo largo de este programa, sin duda que vamos a topar también estos casos que refieren a la Asamblea Nacional. Muchos de ellos se ha hablado de casos de corrupción y que sin duda también vamos a estarlos analizando. Asambleísta Denis Marín, con esta resolución que permite ahora la sesión de manera virtual, hay voces que han señalado que en su momento se estaría interpretando más allá de lo que permite la ley, a lo que permite la normativa a la Asamblea Nacional para interpretar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿En qué sentido? En que no se encuentra taxativamente dentro de esa normativa los artículos que viabilicen las sesiones de manera virtual. Hay quienes dicen entonces que los pronunciamientos en ese sentido no tendrían alguna validez. Bien, aquí es positivo que se haya tomado la modalidad virtual. Creo que la sociedad, el mundo cambiante, el desarrollo de la tecnología nos da esa bondad, nos da esa ventaja, y es importante que se haya tomado eso. Más allá de las críticas que pueda tener esta normativa que se ha implementado, es totalmente positivo. Aquí, positivo en algunos aspectos, le ha permitido a la Asamblea seguir trabajando en diferentes temáticas que tenía trabado, que tenían sin tratar durante mucho tiempo. Es positivo desde el ahorro de presupuestos que está teniendo la Asamblea, ya que el de no asistir de forma presencial, puesto la Asamblea no va a tener que pagar viáticos, no tiene que pagar otras necesidades, no tiene que incurrir en otros gastos. El país aquí se está ahorrando mucho dinero en estas sesiones virtuales.
Sin embargo, podemos decir que es un ejercicio democrático perfecto. La tecnología también tiene sus limitaciones, por otro lado, aquí la falta de internet de varios asambleístas, ya lo ha mencionado la asambleísta Ana Belén Marín, que hay asambleístas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto empaña también de alguna manera esta virtualidad. Asimismo, la limitación que existe por parte de las personas que presiden, de la poca disponibilidad para dar la palabra, eso también genera un poco de controversia y bueno, y las fallas técnicas que suelen ocurrir también de la mano con las herramientas tecnológicas hacen lamentablemente que se pierda muchas veces el ejercicio de la democracia dentro de esta modalidad virtual, y es lo que puede estar matando al Parlamento esta modalidad. Claro que sí. Sin duda que ya vamos a ir entrándonos ahora en cuanto a las normativas que fueron aprobadas. Asambleísta Ana Belén Marín, mucho se habló que desde el Consejo de Administración Legislativa también se debería dar paso a varias solicitudes. Le consulto a usted es integrante del Consejo de Administración Legislativa y en su momento se han presentado solicitudes de juicio político en contra de varios ministros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que sucede allí? Las decisiones que debería tomar el Consejo de Administración Legislativa, y a decir de varios asambleístas, esto no se ha dado paso. Bueno, en primer lugar me parece importante hacer una aclaración. Las sesiones virtuales tienen la base jurídica porque lo que nosotros hemos hecho es aprobar la reforma al reglamento. Eso le corresponde al Consejo de Administración Legislativa y tenemos la aprobación realizada. Así que jurídicamente procede. Por otro lado, entonces, ¿ustedes consideran que dentro del CAL está totalmente admitido, es legal, las decisiones que tomen comisiones, sesión o el mismo pleno tienen la misma validez que una sesión o una decisión que sea tomada de forma presencial? Absolutamente. Por eso es que nosotros dimos las reformas necesarias al reglamento para que tengan la validez suficiente, así como la firma electrónica, por ejemplo, que antes nosotros recién habíamos iniciado un ejercicio de 0 papeles en la Asamblea Nacional con la firma electrónica. Lo que hemos logrado también es una segunda resolución para que no sean solamente los asambleístas quienes adquiramos esta firma electrónica, sino todo el personal de la Asamblea Nacional, con la finalidad de ser mucho más eficientes, disminución real de papel, y también que con esta modalidad virtual no es que esto va a terminar mañana, todavía requiere de nuestra participación de manera virtual y de todo el equipo de trabajo. Por otro lado, respecto a la pregunta, nosotros, todas las solicitudes que han sido presentadas en el Consejo de Administración Legislativa han sido procesadas. El último requerimiento, por ejemplo, del asambleísta Mapola Naranjo, en la denuncia presentada al señor asambleísta Licea Azuero, fue procesada, de hecho fue aprobada por los presentes y consta con el procedimiento que corresponde. En este momento lo que indica es que el presidente del Parlamento es quien tiene que poner en el orden del día la conformación de la comisión para que dé el tratamiento respectivo. Pero todo lo que llega al Consejo de Administración Legislativa en el orden del día le corresponde al señor presidente y nosotros, los integrantes, procesarlas. Entonces, todo lo que se incluye en el orden del día nosotros la hemos procesado, así que más bien estamos solamente a la espera de que en el Pleno de la Asamblea Nacional nos digamos, de alguna manera ya se incluya en el orden del día y que pueda conformarse la comisión, que ese es el único tema que estaría pendiente. Y usted menciona los juicios políticos, claro, existe solicitudes de juicio político. Solicitudes que existen dirigidas de igual manera al señor presidente. Aquí lo que cabe es que se haga la consulta al señor presidente, porque nosotros como integrantes lo que hacemos es ajustarnos a la agenda que él nos presenta para ser tratada. Sin embargo, ustedes como organismo colegiado han dado la calificación respectiva a las solicitudes que han llegado. No solo, también me olvidaba de estas solicitudes de juicio político, sino también proyectos de ley que hay conocimiento de que ya han sido algunos aprobados. Mire, en el procesamiento de las leyes, nosotros hemos tenido sesiones extremadamente extensas de más de 30 puntos de tratar en el orden del día, y hemos suspendido 30 a 1 hora para el almuerzo y otra vez hemos seguido para poder evacuar la mayor cantidad. Han existido procesos desde el inicio de esta administración y también del periodo anterior.
Entonces, lamentablemente hay una acumulación extensa en la unidad técnica legislativa, pero hemos logrado evacuar muy ágilmente todo este tiempo en pandemia exclusivamente. De hecho, diría yo, que cada sesión procesamos desde 20 a 30 solicitudes, tanto de reformas como nuevas leyes, juicios, las solicitudes de los juicios entre asambleístas y otras peticiones adicionales que realizan. Así que las peticiones de procesamiento de leyes han sido de igual manera evacuadas como el señor presidente le incluye en el orden del día, y que lo que sí se ha logrado hacer es irlas como compilándoles por temáticas, porque esa es la idea. O sea, si es que viene asambleístas que han solicitado 7, 10 asambleístas que solicitan reformas al Código de Trabajo, lo más coherente es que se haga un informe de la UTL y que inmediatamente se pase al CAL para que nosotros podamos procesar lo más rápido posible y que la comisión también tenga en conjunto todas esas propuestas y no dispersas. Este es un tema que me parece que hay que destacarlo, porque si bien no se lo observa mediáticamente, me refiero, este es un trabajo que lo lleva adelante tanto la Unidad Técnica Legislativa, y es que los asambleístas presentan sus iniciativas, pasan por una revisión precisamente por la Unidad Técnica Legislativa, quien emite ya bajo sus criterios un documento que no es vinculante, sino que pasa a manos del Consejo de Administración Legislativa y son ellos quienes ya toman la decisión. Es decir, entonces, que todavía hay trámites represados hasta del periodo anterior. Asambleísta Ana Belén Marín, lo uno. Y lo otro, ¿por qué están manejándose por temáticas? Usted señalaba el tema de las reformas al Código de Trabajo. Hay también las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Comisión de Justicia hace poco emitió un informe en donde compilaba al menos 100 iniciativas legales. ¿Por qué manejar de esta manera, por temas, y no sería un poco más factible irlo despachando a medida que van llegando? A ver, hay que diferenciar dos cosas. Estamos haciendo las dos cosas a la vez. De los que vienen represados son los que se ha ido evacuando independientemente del tema que sea. Pero los trámites que son nuevos, lo que hacemos es compilarles por temáticas. Entonces, vamos a poner el caso. Cuando llegaron las leyes de económico urgente, lo que hicieron fue varios asambleístas presentar propuestas, que fueron como 12 propuestas, y lo que hicimos fue todo ese tema, por eje temático, le enviamos a una ley en específico. Entonces, de igual manera hicimos con el Código de Trabajo y otras normas más. Pero los que están represados, inmediatamente que ingresen el orden del día, yo he sido muy enfática en las sesiones que hemos participado, tenemos que agotar todo el orden del día. Pese a que es muy extenso, como insisto, pero es nuestra responsabilidad sacar lo más pronto posible y que las comisiones tengan insumos para poder sacar leyes que obviamente beneficien al país. Y allí voy al trabajo de las comisiones. Voy con usted, asambleísta Denis Marín. Usted es integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el trabajo que ha efectuado esta mesa legislativa a lo largo de estos meses? Han sacado convenios, tratados internacionales, y entiendo que ahora último están tratando también un proyecto de resolución que fue aprobado por el Pleno en el mes de agosto, en donde se busca condenar la pesca en la zona exclusiva económica de Galápagos. Efectivamente, sesiones de manera virtual donde están bien reglamentadas y no existen vicios de nulidad. De manera general, y voy así a mencionarlo de manera global, la Asamblea ha aprobado 7 leyes bajo esta virtualidad. Y aquí dentro de estas aprobaciones también están dos reformas y 3 tratados internacionales que vienen precisamente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Entre estas está el acuerdo EFTA, el acuerdo con Gran Bretaña. Hace poco justamente se aprobó el tratado entre Ecuador y Cuba para el traslado de personas privadas de libertad entre ambos países. En fin, se han tratado algunas cosas que son totalmente importantes para el país. Este acuerdo comercial, EFTA, y precisamente hablo de este porque le da oportunidades al país también de poder hacer conocer sus productos, de poder poner estos productos en otros países con un beneficio también de manera positiva, que también uno pueda traer al país productos que sean de beneficio acá con arancel cero, ¿no? Entonces ha habido estos acuerdos también dentro de la Comisión
Soberanía y Relaciones Internacionales, se ha seguido tratando la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se ha hecho ya el tratamiento de la protección de datos personales y el Código de Seguridad del Estado. Que a propósito, asambleísta Denis Marín, si me permite, ¿en qué estado se encuentran estas reformas a la Ley de Movilidad Humana? Concluyó ya el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entiendo que ahora ya la Comisión está recibiendo nuevos insumos de cara al informe definitivo. Efectivamente, esto ya concluyó el primer debate de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, se están recibiendo observaciones por parte de diferentes legisladores, se estamos sesionando de manera proactiva para sacar un producto final que pueda ser debatido ya en segunda ocasión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero aquí también es importante mencionar, Ricardo, que hay cosas que se están quedando todavía dentro del tratamiento de la agenda legislativa. Aquí todavía el legislativo le está debiendo a la ciudadanía en temas de fiscalización. Aquí, con citar cifras del Observatorio Legislativo, durante este periodo se han tramitado 23 pedidos de juicio político, de los cuales 4 de ellos ya terminaron en censura y destitución en el Pleno. El excontralor Carlos Poli, la exministra de Salud María Fernández Espinosa, el ex superintendente de Comunicación Carlos Ochoa y el ex fiscal Vaca Mancheno. Pero ¿qué ha pasado con el resto de pedidos de juicio político? Hay pedidos de juicio político y hay situaciones que se han tramitado dentro de esta modalidad virtual. Uno de ellos es el del señor ministro de Finanzas, Richard Martínez. Solo él acumula 5 pedidos de juicios políticos. Existe también un informe que ha sido tramitado mediante modalidad virtual por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales respecto a la responsabilidad que tiene el ministro de Telecomunicaciones, Michelena, con un tema de filtración de datos que vivió el país en meses anteriores, en donde precisamente se puede desencadenar un juicio político por la responsabilidad que tiene este actor del Estado. Entonces, y ahí, legislador, ¿qué está pasando con estos pedidos de juicio político? ¿Por qué no avanzan? ¿O será tal vez que la modalidad virtual está matando o está ayudando a que estos juicios políticos no avancen? Yo le consulto a usted ahora, asambleísta Denis Marín, ¿qué peso tienen estos proyectos de resolución emitidos por las comisiones? Peso legal me refiero. ¿Peso legal a qué proyecto de resolución específicamente? El que acaba de mencionar respecto de la responsabilidad del ministro de Telecomunicaciones. Es decir, estamos trabajando en sesiones que son totalmente válidas, que están totalmente reglamentadas, deben de tener todo el peso de la ley, cumplen con todos los requisitos que pueda tener bajo una modalidad normal. Muy bien. Una réplica, asambleísta Ana Belén Marín, sobre este tema, tal vez. Bueno, me parece que para poder complementar es necesario también insistir en que los juicios políticos tienen su procedimiento. Se hace el requerimiento, cumpliendo los requisitos, se ingresa al presidente de la Asamblea Nacional. Una vez que se ingresa al señor presidente, pues es enviado a la convocatoria del Consejo de Administración Legislativa, dependiendo si es que el señor presidente nos incluye o no en el orden del día. Entonces, básicamente esto depende exclusivamente de lo que se esté convocando. Primero, como aclaración. Por otro lado, los resultados que se han dado a nivel de fiscalización ha sido un trabajo sin show mediático, por decirlo así, sino que hemos ido al objetivo con pruebas contundentes y ese ha sido el resultado que acaba de decir el asambleísta Denis Marín. ¿Cuál es este trabajo, asambleísta Marín? El resumen que acaba de decir el asambleísta Denis Marín, pero que sin duda ha sido todavía limitado. Yo creo que hay todavía mucho que explotar en el proceso de fiscalización. Necesitamos redoblar los esfuerzos en los temas de salud, por ejemplo. Que nos digan la verdad. ¿Qué está pasando en el tema de salud? ¿Cuántos mismos son los casos? ¿Existe o no existe disponibilidad
de camas UCI para los pacientes, existe medicamento, existen las pruebas necesarias, los laboratorios para procesarlo. ¿Cuál es el estado actual? Eso me parece que es clave. Conocer de primera mano de la fuente del ministro en el pleno de la Asamblea Nacional, que nos diga a todo el país, no solo a los asambleístas, sino a todo el país entero, que nos diga de una buena vez el señor ministro de Salud cuál es el estado por el cual está pasando el país entero respecto al tema de la pandemia, de esta crisis. Pero también es necesario que el ministro de Finanzas acuda al Pleno de la Asamblea Nacional, que culmine su intervención. Recordemos que él estaba en una intervención en el Pleno, lamentablemente se suspendió por el tema del sistema, pero debe continuarse esa comparecencia, tener la oportunidad de preguntas y respuestas respecto al pago de la deuda, el nuevo tema de la renegociación, el reperfilamiento. Es decir, hay la asignación de presupuesto para el tema de la pandemia, cuánto realmente se ha asignado y cuál ha sido la priorización de acuerdo a los desembolsos que han sido emitidos. Es decir, hay un sinnúmero de preguntas que todavía están en el aire y que los ecuatorianos tenemos nosotros también como asambleístas la responsabilidad, primero, de exigir, segundo, de conocer las respuestas por parte de nuestras autoridades y que en base a esas respuestas nosotros también continuar haciendo la presión política necesaria para que los recursos, por ejemplo, que sean asignados, se asigne a los sectores en donde vemos mayor vulnerabilidad. Y también que esta exposición dentro del Pleno de la Asamblea, que debe ser con absoluto respeto, que tiene que ser con altura, pero que sea con la edad, que sea con los datos reales al país entero, cuál es la situación en la que estamos pasando como país, tanto a nivel sanitario por esta crisis, pero también la crisis económica por la que estamos viviendo. Es decir, nos dejamos de muchas veces llevar por las redes sociales, hay varios comentarios que se dicen, que no se dicen o que se maldicen. Pero aquí lo clave es que quien es la autoridad nacional en tema financiero venga y nos diga la información de la fuente oficial y de igual manera por parte del Ministerio de Salud. Les vemos que participan a nivel de medios de comunicación, que informan, pero me parece que esta interacción con la Asamblea, con la Casa de la Democracia es sumamente importante porque desde ahí también partirán los argumentos necesarios para que cuando el presidente de la Asamblea Nacional decida poner en el orden del día, nosotros sumar todos los argumentos para poder dar nuestro criterio respecto a un juicio político. Asambleísta Denis Marín, tal vez la pregunta está de más, pero ¿es necesaria la presencia del ministro de Salud y del ministro de Finanzas en el Pleno de la Asamblea Nacional que allí resuelva todas estas inquietudes planteadas? Es totalmente necesario la presencia de las autoridades de salud y de las autoridades de finanzas, en este caso el ministro. El ministro ya estuvo, de hecho, hace pocas sesiones, hace algunas semanas, estuvo dentro de una rendición que le obliga la ley de apoyo humanitario. Lamentablemente a él se le fue el internet. Mágicamente o favorablemente para él se le fue el internet y nunca más se pudo tener contacto en este contexto con el señor. Entonces existen muchas interrogantes, a dónde se han destinado los fondos, el tema de los bonos, ¿por qué no se le cancela puntualmente a los profesionales de salud, a los maestros, al sector público, a los mismos funcionarios de la Asamblea Nacional que también tienen sus necesidades? ¿Por qué no lo hacen? Todo esto tiene que venir el señor Richard Martínez a dar explicación. Y por supuesto, los procesos de juicio político tienen que seguir avanzando, pero para eso también es necesario que exista una reestructuración de la Comisión de Fiscalización, que exista una comisión con nuevos integrantes. Y ya vamos a conversar. Que necesitan tratar ágilmente el paso de los juicios políticos que están trabados. De este tema ya se han hecho algunos pedidos de cambio de orden del día para tratarlo, pero lamentablemente las personas que han estado presidiendo en ese momento la Asamblea Nacional han suspendido las sesiones. Y asambleísta Denis Marín. La aprobación de pedido de cambio de orden del día, que ha tenido más de 80 voluntades que quieren que se trate de este tema y que precisamente son de temas que la ciudadanía quiere que se trate. Asambleísta Denis Marín, en efecto, en el siguiente bloque vamos a conversar los temas aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional, las leyes que dieron paso
y también estos pedidos que sin duda están en el debate todavía de la esfera pública. Nos vamos a una pausa, se nos agotó el tiempo en este primer bloque. Cuando regresemos conversaremos de estos otros temas también. Asambleístas, amigas y amigos, sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Conversamos con la asambleísta Ana Belén Marín y Denis Marín, legisladores con quienes dialogamos respecto del quehacer de la Asamblea Nacional durante los meses de pandemia. Voy a empezar por usted, asambleísta Ana Belén Marín, con uno de los temas que lo dejó allí el asambleísta Denis Marín y luego le voy a solicitar una réplica. Asambleísta Ana Belén Marín, uno de los temas en los que se ha discutido es esta posibilidad de reestructurar la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. ¿Es viable ahora? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión primero jurídica. ¿Qué nos dice el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Dice que prevé 2 momentos para la conformación de las comisiones especializadas permanentes. Primero, en la sesión siguiente a la instalación del 14 de mayo. Y después dice que en sesión que corresponda una vez que haya finalizado el primer periodo de funcionamiento de las comisiones especializadas. Es decir, hay 2 momentos jurídicamente establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de los cuales procede a hacer esas reestructuraciones. Que es cada 2 años puntualmente. Al principio de que inicia la administración y a la mitad del periodo. Entonces, si legalmente eso constituye una señal clara de cuáles son las bases por las que se pueden conformar o reconformar las comisiones, sí sería importante que se haga un análisis profundo de a dónde realmente quiere ir esta reconformación. Porque primero me parece que sería un auto ilegal el rato que vayamos nosotros a procesar esto. ¿Por qué razón? Entiendo con claridad, y por eso yo dije en mi primera intervención, que hay que separar 2 cosas. Un tema es que nosotros en lo personal rechazo categóricamente todo lo que significan casos de corrupción, porque eso nos empaña a todos y lamentablemente nos embarra a todos los asambleístas, pese a no estar involucrados, pese a que no tengamos juicios en la fiscalía, pero sin embargo a toda la asamblea, a la institución como tal, le empaña el trabajo positivo que viene empeñando. Entonces, haciendo esta aclaración, me parece que los casos que se han ventilado, los casos de corrupción, que desconocemos en este momento cuál va a ser el destino final, pero que sabemos perfectamente que se encuentra cursando un proceso jurídico dentro de la Fiscalía, nuestra acción debería ser respetuosos del debido proceso. Y mire, en la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, que 2 de sus integrantes, uno de ellos renunció y el otro asambleísta se encuentra en este momento, no se sabe cuál es su destino, ni su paradera. Prófugo. Ese es el estado que se lo ha dado, prófugo de la justicia hasta el momento, el asambleísta Suero. Exacto. Entonces, en estos 2 casos, no están en funciones. ¿Qué hizo el Consejo de Administración Legislativa? Sencillo, aplicar su propia resolución, en la que dice de manera inmediata no necesitará un oficio para que se principalice al alterno. El Consejo tiene la autoridad para principalizar inmediatamente a su alterno, y eso es lo que hemos hecho. ¿Eso ya lo hizo el CAL? Ya lo hicimos hace rato. Desde hace mucho tiempo atrás ya está en funciones la asambleísta alterna del señor asambleísta Eliseo Azuero y también del asambleísta Mendoza. Está, de la asambleísta Mendoza me parece que está más de 2 meses y medio ya en funciones la señora asambleísta. Entonces, apenas se conoció que estaba prohibido, porque eso es lo que dice la resolución del CAL, que existe prohibición de estar en libertad, entonces lo que procede es que se dé el espacio al alterno. Eso es lo que hizo el CAL en los 2 casos.
Ahora, entendemos claramente que esto es un proceso y que posiblemente podrían verse otros asambleístas involucrados, pero tenemos que ser respetuosos y también tener en cuenta de que el Estado en el cual nosotros nos encontramos es un Estado de derecho y también de presunción de inocencia. Todos tenemos derecho a aquello, pero eso no significa que estemos haciendo ni espíritu de cuerpo y tampoco significa que estemos aupando la corrupción. Lo que significa es que estamos respetando el debido proceso y que también se respete las posiciones en la Asamblea Nacional. Lo que dice la ley también orgánica de la función legislativa es que cuando existen denuncia de asambleísta a asambleísta, se debe procesar internamente. Cuando no existe eso, lo que tiene es que esperarse los procedimientos judiciales en la justicia ordinaria. Eso es en los que en muchos casos estamos a la expectativa. Por lo tanto, a mi parecer, es que esta resolución que ha sido planteada de la reconformación de la Comisión de Fiscalización, ¿cuál es la argumentación? Si se dice que posiblemente hay varios actores que estarían involucrados en procesos de fiscalía, tendríamos que revisar todas las comisiones. Entonces, yo creo que no hay que generar en este último periodo, que apenas quedan como 10 meses, desestabilización. Hemos tenido bastantes shows mediáticos y políticos que se pretende jalar por un lado y por otro, porque estamos lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto además ahonda en que ya empezamos un año electoral, es que definitivamente nosotros podríamos tener la voluntad política en este último periodo de lograr separar los casos de corrupción que pueden procesarse en la Asamblea Nacional y los que no pueden procesarse en la Asamblea Nacional. Tienen que seguir el curso que corresponde y nosotros no interceder ni tampoco generar ningún colapso para que eso se retrase. Asambleísta Denis Marín, ¿cuál es su punto de vista respecto a este punto? Aquí no se trata de hacer show ni nada por el estilo. Aquí se trata de ser responsable con la ciudadanía. Más allá de la legalidad que acaba de mencionar la asambleísta Ana Belén Marín en cuanto a la reconformación o estructuración de una comisión, creo que es totalmente válido, si existe un pedido de cambio de orden del día, tratarlo y debatirlo dentro del pleno de la asamblea para que se pueda realmente aclarar si existe o no esa legalidad. En eso estamos de acuerdo, querido Denis. Y así como dijeron que podíamos hablar, yo comparto plenamente. Hay que tratar el tema y ahí se podrá decir si es que es legal o no es legal. Plenamente de acuerdo. Entonces, mi querida Ana Belén, es necesario que se trate esto. ¿Para qué seguirlo aplazando más? ¿Para qué seguir suspendiendo las sesiones y dejando a un lado este tema que no sirve para hacer show político, sino sirve para aclararle a la ciudadanía de estos temas tan importantes que son temas de corrupción? Y si es necesario que se reestructuren pues todas las comisiones y salgan los 60 asambleístas que están involucrados en temas de corrupción, pues que salgan. Y por supuesto, pero debería haber alguna decisión judicial. Pero además no son 60 asambleístas en casos de corrupción, ojo. O sea, son 60 causas que están abiertas, que inclusive serían antes de su administración. Entonces tampoco empañemos a todos. O sea, capaz que en el momento que el presidente de la Asamblea lo mencionó, se dijo causas, pero no todos son casos de corrupción. Entonces es importante hacer ese tipo de puntualizaciones porque podría ser casos, como insisto, de antes de ser asambleístas y que no deberíamos nosotros permitir que eso ahonde más en el problema que estamos viviendo como Asamblea. Que se aclare, sí. Que se responsabilice a todos, sí. Y que si hay casos de corrupción y hay pruebas, la ley es clara, que se presente la denuncia donde corresponde. Aquí es necesario que se aclaren esos casos, que se aclaren, sean causas, terminan siendo legisladores con corrupción, legisladores que empañan la función legislativa de las personas que realmente vamos a trabajar, de las personas que queremos generar leyes que sean para el beneficio de la sociedad. Lamentablemente, la función legislativa está totalmente deslegitimada. El 3% tiene aceptación y el 2% de credibilidad los asambleístas. Ese pequeño porcentaje que existe, hay que pelearlo, hay que cuidarlo y hay que dar paso a la discusión de estos temas tan importantes para el país, así como también para la generación de leyes que son positivas. A mí me parece interesante también que se haga un análisis a la interna del Pleno de la Asamblea Nacional y es evidente lo que se está efectuando este ejercicio también es por conocer
y dar cuentas también del trabajo de la Asamblea Nacional. Y es un poco también lo que intentamos contarles aquí a través de Tercer Debate. De allí que la autocrítica también es necesaria. Asambleísta Ana Belén Marín, para ir cerrando este capítulo y para entrar ya en el trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional, ¿existe autocrítica al interior del movimiento Alianza País respecto del trabajo de la Asamblea Nacional, de todos estos temas que están allí en la esfera pública, que son de dominio público? Sin duda alguna. De hecho, mi posición ha sido permanente y de algunos colegas asambleístas que está siendo necesario sumar más esfuerzos respecto a los procesos de fiscalización. Eso es en algo que todavía estamos debiéndole al país. Así que no es tarde, todavía tenemos este tiempo para poder complementar lo que se inició en un proceso legislativo y que esto de alguna manera, los otros espacios también son importantes del tema legislativo, pero sí, hay que reconocerlo y esa autocrítica ha sido sin duda a cómo nosotros deberíamos fortalecer el trabajo de fiscalización y que no puede parar el trabajo. De ninguna manera, me parece que nosotros tenemos la obligación con el país de seguir trabajando todo este tiempo en la pandemia. Nosotros hemos dado una gran muestra de esfuerzo. Estamos teniendo sesiones de lunes a viernes, todo el tiempo, de mañana, tarde, en la noche, siendo mucho más eficientes, diría yo, inclusive con nuestros tiempos. Y que también nosotros, lo que ha estado rezagado, los temas que están pendientes, las comisiones, de igual manera, poderlo dejar en la puerta para que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta autocrítica es absolutamente necesaria, porque no puedes solamente pasar echándole flores, necesitas saber qué estás haciendo mal, qué debes corregir y de que cada crisis tú puedes sacar una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que nosotros vemos. Si bien es cierto el 2% en el cual han calificado la Asamblea Nacional, nosotros tenemos que hacer una revisión integral. Y lamentablemente la crisis económica que vive el país, la crisis social en la que estamos nosotros ahondados en este momento, es que la sociedad lo que busca es a quién yo le voy a endosar el tema de la falta de empleo, la falta de seguridad, la falta de oportunidades. ¿A quién? Yo necesariamente como ciudadano debo ver un responsable y es el Estado, no el gobierno, el Estado. Por eso las distintas funciones del Estado entonces son los que obviamente se les endosa esta responsabilidad. Y los más visibles, los que tenemos esta posibilidad de tener mayor acceso, somos los asambleístas. Y entonces el golpe viene directo. ¿Perdón? Exposición mediática. Los asambleístas también tienen exposición mediática diaria, uno creería, ante los medios de comunicación. Y entonces, por eso es que lo que nosotros deberíamos buscar es complementar, sin duda alguna, que esta preocupación ciudadana, que es absolutamente válida, que es real y que me conecto absolutamente con ellos, es que si no tengo trabajo, si yo veo que no crece mi negocio, si no tengo a quién vender mis empanadas, yo no tengo a quién vender los productos que yo tengo, necesariamente busco a quien me pueda generar auxilio de alguna manera. Y quien me genera auxilio aparentemente está tapado los oídos. Entonces, por esa reacción, por supuesto, el endoso a quien más visible está, que es la Asamblea Nacional. Y eso no pasa solo en el Ecuador, eso pasa en América Latina y en el mundo. Pero eso no puede ser consuelo. Eso tiene que ser una estadística real para generar hipótesis de crecimiento y de que esta crisis realmente hemos tocado fondo, creo yo, no solamente como legislativo, sino como país, y que debemos considerar de que de esta crisis deberíamos de estas oportunidades de fiscalización, de sacar a la luz. Miren lo que ha pasado ahora en casos de corrupción. Salió a la luz pública todos los casos de corrupción en temas de hospitales, en temas de repartos que han existido, de la preocupación de la venta inclusive de los medicamentos. O sea, ha sido algo tan mediático lo que ha sucedido y qué bueno que se salga a la luz pública. Pero también necesitamos recordar que esto no solo es de ahora. Lamentablemente estos casos vienen de muchos años atrás y que ahora que estamos en el tema de la cuarentena, es que tenemos más acceso al Internet y estamos más involucrados y más en el tratamiento del mismo. Muy bien, claro, y para eso está la tarea de fiscalización tanto a las autoridades y a las ex autoridades de todas estas dependencias. Tarea de fiscalización a cargo de ustedes, de la Asamblea Nacional. Asambleísta Denis Marín, vamos entrando ahora en la evaluación al trabajo que ha efectuado el Pleno de la Asamblea Nacional, otra instancia también de interés. Se han aprobado normativas, 2 de ellas de carácter urgente en materia económica,
el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció respecto de esta denuncia que se hizo pública hace pocos días sobre una flota china, de bandera china, sería esta flota, que estaría efectuando la pesca en la zona limítrofe, zona exclusiva económica de Galápagos. ¿Cuál es la evaluación que, desde su punto de vista, merece el trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional? En primer punto, para concluir un tema que quedó abierto, aquí hay que hacer un barrido en cuanto a los temas de corrupción, en cuanto a los asambleístas que están involucrados en actos de corrupción. Los asambleístas que están involucrados en actos de corrupción, aquí les quedan dos caminos. El primero, un acto de moralidad, tomar la decisión de renunciar. Y lo segundo, respetando el debido proceso, que se pueda llegar a su destitución. La Asamblea, cualquier trabajo que haga, tiene que ser primero haciendo una autodepuración de esto. Segundo, en el tema de seguir laborando, pues hay que seguir laborando para el beneficio del país, hay que seguir construyendo las leyes que impulsen esta recuperación económica, hay que buscar una sostenibilidad presupuestaria, hay que buscar los mecanismos para que mejore el ejercicio de la función pública, hay que hacer todos los ahorros que sean necesarios y así tener todas las herramientas que permitan salir de la crisis que no solamente fue generada en esta emergencia sanitaria. Aquí se está indicando por parte de la asambleísta Ana Belén Marín que ha tenido temas de corrupción y problemas desde hace muchos años, sí, pero recordemos quienes son mayoría posiblemente dentro de este periodo legislativo también eran parte, muchos de estos actores de aquel arrastre, esa mala gestión de recursos públicos. Entonces hay que trabajar en esta autodepuración para poder darle al país un baño de verdad y las respuestas que sean positivas. En cuanto al tema del trabajo que se está haciendo por parte de la investigación de pesca ilegal y del tema de Galápagos, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales estamos trabajando en esto, estamos recibiendo a las diferentes autoridades, a los diferentes actores para poder tener claridad sobre este tema y poder presentarle un informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí lo que hacen las flotas chinas me parece que es ilegal, es inmoral y es insostenible. Lamentablemente el hecho que se encuentren en aguas internacionales, en un corredor que está dentro de las islas y el territorio, hace difícil la reacción de nuestras Fuerzas Armadas. Aquí es necesario impulsar y tener claridad con los acuerdos internacionales, buscar que se cumplan y además el Ecuador debe de liderar las mesas de negociación con otros países que se podrían integrar a resolver esta problemática. Asambleísta Denis Marín. Los más perjudicados son nuestras floras, es nuestra fauna, son nuestras islas, las cuales no solo están amenazadas por esta pesca ilegal, sino también por el impacto que tiene la presencia de estos buques dentro de esta zona en cuanto a la contaminación ambiental. Asambleísta Denis Marín, ¿cómo le cayó a usted este anuncio efectuado por el gobierno de China que señala que a partir de septiembre prácticamente esta flota sale de nuestras del límite marítimo de la zona exclusiva económica? Expertos técnicos en esta materia indican que precisamente no nos están haciendo ningún favor, que es una en la cual justamente las especies utilizan un tipo de autocría para poder desarrollarse y que en estas fechas no tienen mayor impacto ese anuncio que han hecho de que no van a hacer pesca. Gracias, asambleísta Denis Marín. Asambleísta Ana Belén Marín, en sesiones del Pleno pasadas le escuchábamos en una de sus intervenciones respecto del tema de Galápagos y había cuestionamientos respecto de la oportunidad de este anuncio que se efectuó por parte del gobierno de China, que señala que a partir de septiembre ya se retiraría esta flota. Y lo otro, ver la posibilidad de expandir
la zona marítima, las millas, que tengan un área de amortiguamiento, se dijo, para el cuidado de la fauna marítima. Todas estas consideraciones están en discusión hasta finales del mes de agosto, se dijo en su momento. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuál es el siguiente paso que va a llevar adelante la Asamblea Nacional en cuanto al control, la vigilancia, para que esto no vuelva a suceder? Bueno, primero, recordar cuál ha sido mi postura respecto a la pesca ilegal, no solo de ahora, recordar que en este mismo periodo de la Asamblea Nacional hicimos también un pronunciamiento respecto al tema y no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. Lamentablemente vemos que ha sido una burla para el país. Todo lo que ha sucedido es ir en contra de la biodiversidad marina con la que cuentan nuestros ecosistemas, y como técnica en la rama me he preocupado al extremo, porque realmente no nos pueden venir a nosotros a ver la cara y decirnos que están los barcos fuera de la zona económicamente exclusiva y que están en aguas internacionales y que por esa razón no pueden intervenir. Existen acuerdos internacionales que argumentan absolutamente lo necesario para que las Fuerzas Armadas, para que el Parque Nacional Galápagos puedan intervenir. ¿Y por qué estas dos instancias? Porque el Parque Nacional Galápagos es la autoridad en esa zona que tiene para levantar los informes, para hacer monitoreo, para hacer seguimiento a las embarcaciones que se encuentran en la zona que pertenecen al Parque Nacional Galápagos. Los ecosistemas marítimos tienen tanta fragilidad que no dependen exclusivamente de la conservación que del agua ecuatoriana pueden hacer, sino de todo un ecosistema que involucra aguas internacionales. ¿A qué quiero llegar? Es que de todas las maneras en las que el gobierno ha buscado la forma de interceder, aparentemente, nosotros no hemos visto en lo personal, no se ha visto una real actuación en este caso. ¿Y por qué lo digo? Porque en los casos que nosotros vemos que las banderas, que los buques con bandera china, no solo son banderas chinas, son banderas panameñas, banderas mexicanas, banderas ecuatorianas, que están haciendo explotación de los recursos marítimos en esta zona. Entonces, al existir buques de diferentes banderas ecuatorianas, primero hay que preguntarse quiénes son los abastecedores de combustible. Segundo, ¿a dónde están yendo las descargas de estos buques que ya vimos en los siguientes días? Tercero, ¿qué tiene que hacer el país entonces realmente? ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Nacional en adelante? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora la Asamblea Nacional? Y mire, yo lo mencioné y lo mencioné claramente. Yo propuse 3 cosas. Qué bueno que una de esas ya se tomó, que era firmar el Tratado Global de los Océanos. Ya se firmó la semana antepasada, que realmente el objetivo es crear un marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en alta mar, es decir, en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Esto es lo que necesitaba el Ecuador también para complementar la norma que existe. Pero por otro lado, lo que se necesita es agilitar la gestión respectiva para reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y las prácticas pesqueras distributivas. Entonces, con estas 2 acciones, lo que logras es que aplique el Ejecutivo y nosotros hacer seguimiento para que esto suceda. La Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía tiene esta gran responsabilidad de hacerlo. Ellos, apenas sucedió este tema de la pesca ilegal, tomaron conocimiento, hicieron las convocatorias a los distintos ministros y obviamente la preocupación fue notable. Y nosotros debemos hacer ese seguimiento de manera permanente. El Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció al respecto. Hay 3 acciones en las cuales he propuesto, 2 están avanzando y creo que todavía a nivel ya práctico tiene mucho que hacer el Ejecutivo, tanto por parte de monitoreo en el Parque Nacional como por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, asambleístas, finalmente, nos quedan pocos minutos nada más y sí quisiera efectuarles una consulta, una pregunta muy breve. ¿Cuál es el trabajo de la Asamblea Nacional de aquí para lo que resta de este año? Evidentemente ya se mencionó, estamos prácticamente en un periodo electoral. Muchos de los asambleístas lo están viviendo en carne propia, algunos de ellos han ya renunciado a su cargo de principal para efectuar otras funciones. Asambleísta Denis Marín, empiezo por usted. Brevemente, ¿cuál es la tarea que se vislumbra ahora en la Asamblea Nacional para el resto de este año?
Bien, dentro de las tareas, una de las cosas que quiero ser enfático es, lo primero, una autodepuración. El tema de la fiscalización es importante. Luego de aquí hay que seguir de la mano buscando el tratamiento y el debate de leyes que ayuden a la reactivación económica, a la generación de empleo, al cuidado también de los derechos de los ciudadanos, que eso también es muy importante porque en esta época de pandemia se ha visto una excesiva vulneración de derechos ciudadanos y puntualmente de derechos laborales. Aquí hay que agilizar también el tema de tratamiento de leyes laborales, leyes que también beneficien al tema de la salud y, por supuesto, en la parte de la educación. Muy bien. Asambleísta Ana Belén Marín, igualmente, ¿cuál es el trabajo que le queda ahora a la legislatura para los siguientes meses? Bueno, desde mi concepto es que deberíamos fortalecer todo lo que significa el tema de seguridad. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales tiene un código de seguridad que todavía no ha sido resuelto, debe ser una prioridad de esa comisión. Por otro lado, también existe la preocupación de las reformas al Código de Trabajo. ¿Cuál es la principal preocupación de la ciudadanía? A eso tenemos que sintonizarnos. No solamente a generar espacios legislativos, sino a generar norma que active la economía, la producción, el empleo, que eso es lo que necesita la gente. Entonces, para poder activar aquello, necesitas fortalecer las normas que te van a ayudar a llegar a eso. Entonces, el Código de Trabajo es fundamental, la ley también de la Seguridad Social es necesario poder fortalecerla y sin duda todo lo que concierne al sector productivo. Hemos dado tratamiento al tema de las reformas de las compañías, la conformación de las mismas, pero también es muy necesario que nosotros podamos trabajar directamente en el fomentar el emprendimiento. Tenemos una ley de emprendimiento que ha sido aprobada, pero que lamentablemente no tenemos un reglamento todavía. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Más bien, recién fue emitido el reglamento, hace pocos días, más bien fue emitido el reglamento y a pesar de que la Asamblea Nacional había otorgado 180 días al Ejecutivo, lo remitió casi el tiempo del doble. Sin embargo, tenemos una ley de emprendimiento que todavía vemos que necesita ser fortalecida y complementada con otras normas adicionales para realmente salir de este bache, de esta crisis económica tan fuerte y la crisis social. Muy bien, gracias asambleísta Ana Belén Marín, gracias asambleísta Denis Marín. Hemos tratado, amigas y amigos, en 60 minutos de dialogar respecto de todos los temas que están inmiscuidos, en donde está inmiscuido la Asamblea Nacional. Les quiero agradecer a asambleístas por estar con nosotros en Tercer Debate. Amigas y amigos, como siempre, desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, sacarán sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, modalidad virtual. Nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.